Les animo a que puedan ir conmigo a Romanos, capítulo 11. Todos tenemos alguna frustración en la vida, ¿no? Yo sé que a veces hay situaciones que nos frustran, pero algunos también acarreamos con algunas frustraciones que son como más, permanecen en el tiempo. Una de las mías, quizás media tonta, pero real, es que por más que he intentado en diferentes momentos de mi vida, nunca pude aprender a tocar un instrumento. O mejor dicho, bueno, aprendí, pero digamos que el Señor me dejó bien en claro que no es lo mío. Ahí va. Entonces yo me acuerdo cuando, creo que alguna vez he contado, pero cuando tenía 8 años, estaba esto de la escuela de música ahí para niños, de primaria, que era ahí cerca de la Intendencia, allá en Montevideo. Y era más o menos, si vos primero y segundo escuela, pasabas con buenas notas, no sé qué, y te querías inscribir, había unos cupos que podías hacer. Bueno, la cuestión es que entré y me anotaron ahí para ir, era 3 veces por semana, ahí en el centro de Montevideo, una escuela que eran 4 horas para meterte en una inmersión ahí de música, o sea, era bastante. Pero era variado, no era solamente aprender un instrumento, tenías solfeo, tenías coro, tenías danza, tenías percusión, tenías el instrumento, estaba bien completo, ¿no? Y por allá y después de unos meses te hacían también elegir un instrumento y ahí metías 4 años de estudio en un instrumento. La cuestión es que fui la primera semana y volví a casa así muy decidido, muy convencido. Le digo a mis padres, queridos padres, con 8 años no le dije así, pero digo, he decidido que no me gusta la escuela de música, que no es lo mío, por tanto no quiero ir más. Pero lamentablemente yo venía de un suceso de varios intentos de hacer actividades extracurriculares, como se llama ahora, y todas ellas abandonarlas. Me había frustrado con el fútbol porque era tan talentoso que por la envidia me habían colocado como arquero suplente. Y bueno, entonces no jugaba nunca. Y me había frustrado con otras cosas. Esto parece, yo sé, parece muy de cheto, pero era porque mi madre era soldado y trabajaba en el ejército, pero hasta había hecho esgrima, que había ahí en el comando, había un profesor de esgrima que daba clase gratuita ahí a los hijos, bueno, a cualquiera en realidad, pero también a los hijos de los que estaban ahí, he hecho esgrima y también me había frustrado porque, como era el más chico, el profesor pasaba todo el tiempo de la clase con otros y a mí me daba los últimos 5 minutos y nunca hacía nada. Y había tenido así otros intentos de cosas en las cuales me había frustrado. Entonces dije, ¿sabes qué? No quiero más. Y mis padres me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Venís dejando muchas cosas, ahora los frustrados somos nosotros y vas a terminar la escuela. Yo dije, no, ¿cómo que voy a terminar la escuela? No te puedo creer, no voy a aguantar un año entero en esto. Me dijeron, ¿cómo un año entero? Estos son 4 años y lo vas a hacer. La cuestión es que allá, a fuerza de voluntad, terminé aprendiendo forzado y por la memoria, la memorización de las cosas. Y para que vean el contraste, el último año la escuela tuvo un concierto, como el concierto así de fin de año, en la Sala Citarrosa, allá en Montevideo, y yo terminé tocando a 4 manos con mi profesor la comparsita. Una cosa, bueno, al final Facu medio duro, pero aprendió. Genial. A los 6 meses ya no sabía ni cómo tocar el feliz cumpleaños. Así. No solamente es verídico, sino que además es cierto. Entonces, he tenido esa frustración y para peor, ya que estamos hablando de frustraciones, en el verano pasado, mi madre cambió de guitarra y porque había ganado una licitación, le dio una guitarra ahí bastante más mejor. Y no sabía mucho qué hacer con la que ella tenía, si la iba a vender o qué. Yo digo, bueno, se viene el verano, capaz que voy a estar más tranquilo en el verano, dije yo, iluso de mí. Me dice, bueno, te la doy, quédatela ahí, así capaz que aprendés. Yo dije, bueno, me junto con alguno, como se hace mucho ahora con tutoriales de YouTube. Y por allá estuve un par de meses ahí guardada en el estuche en casa. Y un día dije, bueno, vamos a sacarla a ver qué onda. Y busqué un tutorial de YouTube. Vi ahí cómo se hacía el primer acorde. La saco el estuche, así, claro, obviamente meses ahí completamente desafinada. Dije, yo no sé afinar. La volví a guardar y ahí sigue. Esperando si algún día mi madre la quiere volver a pedir ahí. Entonces, entonces lo que pasa es que, bueno, que los instrumentos son una cosa diseñada con un propósito que no cualquiera que la agarra puede aprender puede utilizarlo, puede darle el uso que uno quiere. Y a veces uno puede jugar con ciertas cosas, ¿no? A veces como los niños, que a todos los niños vienen tarde o temprano les regalamos un ukulele.
de juguete, o en realidad una guitarra para niños, no sé, ustedes le ponen el nombre que quieran. Y bueno, estés ahí para jugar, para tocar. Y muchas veces nosotros nos manejamos de la misma manera con cosas que tenemos en nuestra vida que no tenemos nosotros la capacidad de darle el uso que se merece y lo hacemos. Todos ubican a Sebastián, no mi hijo, sino el que se congrega acá, pero que hoy no está. Seba, varios saben que tiene dos profesiones. Uno, él es bailarín en el Sodre. Bailarín justo en el Sodre, a veces hace otras cosas. Pero además también es luthier. Y para el que no sabe lo que es luthier, no son solamente lo que hacen chistes de traje y moño, aunque en realidad el significado viene de lo mismo. Luthier es aquel que crea instrumentos así de mucha calidad. Y él específicamente también se especializa en hacer guitarras. Y una vez estaba por ahí por la casa y pasé a su taller y me empezó a mostrar cómo tiene todo ahí. Y cuando hablamos de un luthier que hace guitarras, no la que vos comprás en el Palacio de la Música, estamos hablando de que lleva cientos de horas hacerlo. Más de un mes a veces por guitarra, y así salen también para que alguien pueda vivir de eso. Es algo de extremado valor y me empezó a mostrar los diferentes materiales, las diferentes maderas, el conocimiento que hay que tener de maderas, de cómo se comportan, de cómo hay que tratarlas para que según la humedad y todo lo demás, y cómo actúan de diferentes partes, y cómo las diferentes partes de la guitarra tienen que ser ensambladas para que haga un sonido diferente. Y me mostró también un video que le había mandado a alguien a quien le estaba construyendo una guitarra cuando estaba casi pronta, donde él ya le quedaban unos detallecitos, pero ya se podía tocar, y se puso ahí a tocar unas cosas impresionantes que yo jamás hubiera soñado hacer algo así, solamente para mostrarle el potencial que tenía esa guitarra que le había hecho. Y entonces a veces yo me siento que yo y muchos de nosotros tomamos algo que es el gran regalo de la vida que Dios nos ha dado, y a veces lo tratamos como si fuera este ukulele de juguete para niños. Decimos, bueno, acá lo tengo, es para hacer lo que yo quiera, voy a rasquetearlo. Cuando en realidad cada uno de nosotros hemos recibido un regalo invaluable de parte de un creador, que la vida que nos ha dado es una obra de arte que él ha hecho. Y muchos de nosotros la tomamos y decimos, ¿sabes qué? Yo la voy a utilizar como a mí me parezca, porque es mía. Independientemente de si reconocemos que esto viene de Dios o no, decimos, bueno, es mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiero. Y nos ponemos ahí a rasquetear y quizás hasta dañar una tremenda obra de arte que Dios ha creado. Y ahí es que también terminamos viviendo las consecuencias de eso. Entonces les invito ahora sí que leamos sobre el final de Romanos capítulo 11, a partir del versículo 33. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo a Él? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Y acá en el contexto ahí sobre el final de Romanos 11, Pablo viene trabajando en los últimos capítulos, en realidad viene expresando lo que es el misterio del Evangelio. ¿Y a qué se refiere él cuando habla de que el Evangelio es un gran misterio? Bueno, se refiere a dos cosas. Primero, y en su nivel más básico, Pablo habla de que es un misterio, de que si nosotros reconocemos que somos pecadores, si nosotros reconocemos que estamos rotos, que nuestra vida es una vida en la cual estamos completamente perdidos si nosotros queremos hacer las cosas en nuestra manera y nuestras fuerzas. Es un misterio, es un milagro que Dios, viendo las profundidades de nuestro corazón y nuestro pecado, Él haya sido tan bueno y tan misericordioso que envió a su único Hijo
para morir por nosotros en nuestro lugar, habiendo vivido una vida perfecta y resucitarlo al tercer día, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que pueda tener vida eterna por gracia, por medio de la fe. Eso es un misterio, y es un misterio en el cual cada tanto, en realidad a diario, tenemos que recordarlo, porque quienes conocemos el Evangelio hace tiempo, uno de los mayores peligros que podemos correr nosotros es naturalizarlo, es llegar a dar esto por obvio, por sentado, es llegar a pensar que esto es algo más de la vida, esto es algo normal, y bueno, y que cuando vamos a la palabra de Dios vamos a sorprendernos con otra cosa. El objetivo, la centralidad de la palabra de Dios es que nosotros una y otra vez podamos seguir meditando y podamos seguir clamando a Dios que nos abra los ojos, no importa si llevamos una semana o 50 años en el Evangelio, que cada vez que abramos la palabra de Dios nos encontremos con algo que digamos, ¡wow! ¡Qué increíble misterio! Pero por otro lado, Pablo también específicamente habla de un misterio especial que a él se le había dado para revelar, para mostrar, para contarle al mundo. Y era el hecho de que, si bien él comenzaba en los lugares donde él iba a predicar, comenzaba a predicar a los judíos porque ellos conocían lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, ellos conocían la ley, los salmos y los profetas, conocían de la promesa del Mesías, pero algo que para ellos era un misterio y estaba cubierto, y a muchos les llevó mucho tiempo a veces llegar a descubrirlo, es que este gran tesoro de la salvación era algo que estaba disponible ahora para todos los gentiles, no solamente para el pueblo de Israel, sino para absolutamente todos aquellos que quisieran reconocer su pecado, arrepentirse y venir a Él. Y él realmente lo cuenta como un misterio, y aparte parte del propósito de la carta de los romanos era llegar a ayudar con la unidad de esta iglesia que estaba sufriendo división. Estaba sufriendo división porque los judíos habían sido echados de Roma. La carta de los romanos era para aquellos que vivían en Roma, ¿no? La capital del imperio. Habían sido echados por un promedio, algunos dicen que entre 5 y 10 años. Entonces es una cantidad de tiempo lo suficientemente larga para que para que no se sienta como unas vacaciones, para que realmente perdiste todo lo que tenías, pero al mismo tiempo no lo suficientemente largo de tiempo como para que, si vos fuiste un judío que nació en Roma, creció en Roma, tenías tierras, tenías propiedades, tenías cosas en Roma, aún así cuando se les permitió volver, ellos quisieron volver para volver a recuperar aquello que habían perdido y volver a su vida, a su pueblo, a su ciudad. Entonces la gran mayoría de ellos volvieron a Roma después de haber sido echados y se encontraron con una iglesia que ahora se mantuvo, pero se mantuvo solamente con gentiles. Y volvieron los judíos que tenían sus costumbres, que tenían un montón de cosas, y dijeron, acá se nos está complicando. Entonces, gran parte del propósito de la carta de los romanos era para ayudarle a ellos a vivir en unidad. Y Pablo acá les recuerda este tremendo misterio que Dios ha elegido salvar a Israel, pero también salvar a los gentiles por medio de la fe en Cristo. Y es acá que él dice esto de que, en el versículo 33, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Esto lo podemos aplicar en todo. Cualquier situación en tu vida que vos no entendés lo que Dios está haciendo, cómo Dios lo hace, por qué lo hace. Realmente podemos decir en todas las cosas, si hay alguien que podemos confiar que es sabio, es Dios, no nosotros. Si hay alguien que podemos confiar de que Él sabe, y Pablo lo argumenta en el versículo 34, dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Haciendo eco a la experiencia que tuvo Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? Cuando él tuvo que reflexionar, cuando Dios mismo le dijo, vos estuviste ahí cuando yo coloqué cada una de las estrellas en su lugar. Vos estuviste ahí cuando yo separé las aguas de los montes. Y no se lo dijo así porque Dios era demasiado amoroso, pero básicamente le estaba queriendo decir, callate la boca, ¿no? Y Job tenía muchas cosas por las cuales quejarse. Y seguramente ahí los judíos tenían muchas cosas por las cuales decir, yo no entiendo por qué la vida se viene desarrollando de esta manera. Yo no entiendo por qué fuimos desplazados de esta manera. Yo no entiendo por qué ahora volvemos y en la iglesia donde nosotros los judíos, el pueblo de Dios, deberíamos ser quizás los líderes o quienes nos sentimos más cómodos. Yo no entiendo por qué me siento desplazado. Sin embargo, Pablo les dice, ¿vos conocés los pensamientos del Señor? ¿Vos conocés lo suficiente para vos ponerte a darle un consejo a Él?
que nuevamente era exactamente la actitud que tuvo Job y de la cual se tuvo que arrepentir. Él no maldijo a Dios por todo lo que él sufrió, pero sí tuvo un momento donde dijo, yo quiero sentar acá a Dios cara a cara y le voy a pedir explicaciones. Y muchos de nosotros a veces estamos en situaciones donde vivimos momentos de nuestra vida donde le queremos pedir explicaciones a Dios. No entendemos por qué estamos como estamos a nivel familiar, no entendemos por qué hemos sufrido las situaciones que hemos sufrido a nivel económico, no entendemos por qué emocionalmente estamos como estamos, quizá en depresión, o por qué otros nos han lastimado a nosotros de una manera en la cual decimos, che, yo he intentado vivir una vida más o menos recta y estoy hecho pedazos, pero no por culpa de mi pecado, sino por culpa del pecado de otros. Y decimos, Dios, ¿cuándo me vas a dar explicaciones por esto? Versículo 35, ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Y el tema es que nosotros así vivimos nuestras vidas. Vivimos nuestras vidas donde intelectualmente, si somos cristianos, intelectualmente decimos, si alguien nos pregunta, no, claro, la vida, Dios me dio la vida. Sí, por supuesto, no, gracias a Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto, y como dice el corito de Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto, y ahí decimos, no, sí, está todo bien, pero después, eso es a nivel intelectual. Pero a nivel práctico, a nivel de cómo nuestra fe realmente impacta nuestra vida, si somos sinceros, nosotros vivimos nuestra vida como si todo lo que somos y tenemos fuera nuestro. Tomamos decisiones como si nosotros no le tuviéramos que rendir cuentas a nadie, ni a Dios ni a otras personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Nosotros vivimos incluso en la forma en la cual nos relacionamos con Dios. Decirle, Dios, yo me voy a fijar en mi agenda si tengo tiempo para vos. Yo me voy a fijar en mi bolsillo si tengo recursos para vos. Yo me voy a fijar en mis pensamientos si no estoy lo suficientemente ocupada para dedicarte, para darte mis energías y para darte mi vida. Y muchos pensamos que esa es una forma válida de vivir. ¿Por qué? Porque hemos incorporado a Dios como un área más en nuestra vida, como una cosa más entre nosotros, como lo que hacemos los domingos en la mañana, como lo que quizá, si tenemos tiempo, si me conviene, como lo que agregamos una vez más en la semana, para estar en refugio, para estar en contacto con alguien más. Pero no hemos entendido que absolutamente todo lo que somos y tenemos viene de Él, y es de Él, y es por Él, y es para Él. Y esa es la respuesta, con eso cierra Pablo el capítulo 11, y en realidad, si bien ya han pasado unos cuantos minutos, solamente me quería enfocar hoy en el versículo 36. Y se los leo en la Nueva Biblia de las Américas, que es más cortito, y tan cortito que quizás hasta salgamos acá memorizados. ¿Saben cuál es la respuesta de Pablo a estas preguntas? Él no se pone a dar más explicaciones. Él no se pone a defender a Dios. Él lo que dice es, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, si hay una cosa de la que quisiera que te llevaras hoy, y este quizás es un mensaje más importante en realidad de toda la Biblia, y solamente este versículo me sirve como una excusa para hablar de esto. No es porque hoy son domingos especiales, porque realmente si nosotros en algún momento de nuestra vida, y quizás sea hoy, entendemos esto de una manera diferente a como lo hemos entendido ahora. Pues yo sé que todos los que estamos acá ya hemos escuchado el Evangelio. Pero ¿cómo te aseguro que va a cambiar tu vida si vos hoy decidís vivir para la gloria de Dios? Viví tu vida para la gloria de Dios. Hemos recibido un regalo que no es de nosotros, demasiado grande como para querer usarlo para nosotros y a nuestra manera, como lo que les decía con el instrumento. El tesoro de la vida que Dios nos ha dado y todo lo que nosotros tenemos alrededor de nuestra vida es demasiado grande para querer arruinarlo con nuestras ideas de cómo vivir. Decidí hoy vivir para la gloria de Dios.
Y este versículo nos da 3 razones. Decidí vivir para la gloria de Dios porque todo lo que sos y lo que tenés le pertenece. Todo lo que sos y lo que tenés le pertenece. A esto, hermanos, le llamamos, teológicamente hablando, gracia común. La gracia común es, la gracia, ¿qué significa? Es un regalo inmerecido. Y hablamos de gracia muchas veces en cuanto al Evangelio, porque el Evangelio, la salvación, es un regalo inmerecido. Pero gracia común es un regalo inmerecido que todas las personas, sean cristianas o no cristianas, reciben. Entonces todos hemos recibido un montón de gracia común. Lo que en Eclesiastés dice, y también se repite, hace eco también en Proverbios, de que el sol sale sobre justos e injustos. Nosotros podríamos agregarle todos nosotros, todo el mundo que está vivo está respirando hoy. Y eso es una gracia de Dios. El hecho de que aquel, incluso el mayor de los pecadores, la persona con el corazón más perverso, hoy en día puede disfrutar del olor de una flor, puede disfrutar de mirar por la ventana, aunque esté encerrado en la cárcel, y mirar, no sé, la naturaleza, puede disfrutar de una conversación disfrutable con un amigo. Esto es algo que todas las personas podemos hacer. Y esto no es de nosotros, esto es gracia de Dios. Todo proviene de Él, no solamente nuestra vida, pero todas las cosas que en nuestra vida disfrutamos, que en nuestra vida tenemos, todo proviene de Él. La gran diferencia es y se marca en si lo reconocemos o no. El no reconocer esto, o sea, estas 3 son verdades incambiables. Todo proviene de Él, todo es por Él y todo es para Él. Pero hay grande diferencia en nuestra vida si esto lo reconocemos o no. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en nuestra vida si nosotros no reconocemos que todo proviene de Él, que todo le pertenece y que nada nos pertenece a nosotros mismos? Vamos a vivir vidas egoístas. Vamos a vivir vidas centradas en nosotros mismos. E incluso muchos de nosotros vamos a vivir vidas sintiéndonos mejores o superiores a otros. ¿Sabes por qué? Porque si vos no reconoces que todo lo que tenés es de Él, proviene de Él, entonces, ¿de quién vas a pensar que proviene? De mí, de mi esfuerzo, de yo me lo gané. Y no importa cuál sea tu situación. Si vos podés decir, si viniste de una familia que fue un desastre, vos podés decir, bueno, mi familia fue un desastre y donde sea que yo esté hoy, me lo gané yo con mi esfuerzo porque yo pude salir adelante a pesar de mi familia. Pero si no, si tu familia fue genial, fue más o menos bien y te encaminó, puedes decir, bueno, entonces todo lo que tengo también es fruto del trabajo de mi familia y la educación que recibí. Y como soy una persona educada, no como otros que no son educados y que hacen cualquier cosa, entonces yo lo que tengo también me lo gané con el fruto de mi esfuerzo y porque yo soy una persona de bien. Y hay muchos cristianos que aún viven así. Hay muchos cristianos que creen que el Evangelio son esas 4 leyes espirituales, esa frase que uno repite ahí para asegurarse su ticket al cielo, pero después el resto de su vida viven como agnósticos en los cuales todo sigue dependiendo de sus fuerzas y aún así construyen su forma de vivir sintiéndose mejor que los demás en base a lo que hacen y a lo que logran. E incluso muchos también basan su servicio en la iglesia de esta manera. Pero y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Entonces no vivimos para la gloria de Dios. Puede parecer que vivamos para Dios, podemos dar la impresión de que vivimos para Dios, podemos hablar de una manera que parezca que estamos viviendo para Dios, incluso podemos servir a Dios, pero en todas esas cosas estar viviendo una vida centrada en mí mismo y para mí mismo. ¿Has conocido gente así? ¿Has sido alguien así? Quizá más difícil de responder. ¿Estás siendo ahora, en este momento, en esta semana, en este día, alguien así? Esta invitación de vivir para la gloria de Dios, porque entendemos que todo proviene de Él, que todo le pertenece, que todo lo que somos y tenemos le pertenece. Creerlo y entenderlo también va a tener consecuencias muy buenas en nuestra vida. Primero que nada, esto nos va a llevar al agradecimiento. Vamos a ser personas agradecidas y una persona agradecida deja de centrarse en sí mismo, en sus problemas, que todos los tenemos, y salimos de solamente ver nuestro ombligo y podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor.
Y aún en medio de pruebas enormemente difíciles podemos llegar a encontrar algo de gozo, algo de alegría, porque vamos a comenzar a vivir una vida de agradecimiento. También creer y entender que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios nos va a llevar a vivir con humildad. No, porque vamos a dejar de pensar que todo nos lo hemos ganado nosotros y vamos a entender que todo es gracia. Y una vida de humildad es la cosa más liberadora. La forma más liberadora de vivir. Y vivimos en un mundo donde nuestro mundo no valora la humildad. ¿Saben cómo le llama nuestro mundo, esta sociedad, a los humildes? Los débiles. Los giles, si me permiten la palabra, desde el púlpito. Porque es la gente sencilla, la gente que no anda pisoteando a otros, incluso es la gente que muere a cosas que podría ganar o que podría conseguir si fueran más vivos, si tuvieran más viveza criolla. Sin embargo, cuando nosotros vivimos con humildad, vivimos con agradecimiento, sabiendo que todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece, también nos va a llevar a vivir con desprendimiento o generosidad. Porque si nada de lo que tengo hasta este momento me lo gané ni lo conseguí yo con mis fuerzas, si todo es gracia, si todo proviene de Dios, entonces yo puedo también seguir hacia adelante, no con una mentalidad de escasez, no con una mentalidad de decir cómo yo puedo acumular, cómo yo puedo proteger lo poquito y lo nada que tengo, sino decir, no, Dios es un Dios de generosidad en el cual es un Dios que multiplica, es un Dios que cuida, es un Dios que me ve, es un Dios que aún desea darme mucho más de lo que me ha dado hasta ahora si yo tan solo pudiera poner mis ojos en Él. Entonces nos va a llevar también al desprendimiento y a la generosidad, porque todo lo que sos y te pertenece y tenés, le pertenece. Entonces resolvé hoy vivir para su gloria, no para vos mismo. La segunda razón que nos dice este versículo de por qué es bueno para cada uno de nosotros que dejemos de vivir para nosotros y empecemos a vivir para la gloria de Dios, es porque sin Él nada podemos hacer. Dice que todo es de Él y lo segundo, todo es por Él. El para viene después. Antes del para es por Él. Y esto del por Él es algo que también hace eco Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17 viene hablando, está haciendo una declaración cristológica, le llaman ahí los teólogos, que se pone Pablo ahí a expresar un gran poema de alabanza a Cristo por quién Él es y lo que ha hecho. Y en el versículo 17 dice, Él ya existía antes que todas las cosas. Y me encanta como lo dice la NTV, dice, y mantiene unida toda la creación. O creo que en Reina Valera dice, en Él subsisten todas las cosas. Pero ¿saben cuál es la diferencia? O por qué Pablo aclara esto y por qué es esto lo que significa que ahora todas las cosas son por Él. Porque nuestra fe cristiana no es una fe teísta. Hay una diferencia entre teo, significa Dios ahí en griego, pero hay una diferencia cuando nosotros hablamos de una fe deísta y una fe teísta. La fe teísta tiene una noción de un Dios, pero un Dios completamente distante. Es la idea que los filósofos de la antigüedad, los filósofos griegos que creían en un Dios, tenían una fe teísta, creían en un Dios que fue como un artesano que creó una obra de arte, hoy en día pensemos como en un reloj así ¿vieron esos relojes así enormes, muy antiguos, esas antigüedades? Esos relojes a cuerda. Entonces lo creó, puso todos los engranajes, todas las cosas súper complejas de este mundo que la ciencia todavía no puede explicar. Esas cosas de las cuales la palabra de Dios nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que se hace evidente a la vista de que no somos el producto de la nada, que hay un creador. Y los teístas dicen, no, está bien, eso tiene sentido, tiene que haber un creador, tuvo que haber un arquitecto detrás de todo lo que existe. Pero ese arquitecto le dio cuerda a la creación y la mandó ahí, la dejó andando. Y él se fue a tomar unos mates, no sé, se fue a la barra del Chuy, se puso una vaca paraguaya, se puso a tomar unos mates y ahí anda. Y cada tanto nos mira ahí a ver en qué andamos, pero él está ya distante.
lejos. El hecho de que nos dice de que no solamente Dios creó todas las cosas, pero que en Él subsisten todas las cosas, o la NT dice, mantiene unida toda la creación, es esta idea que absolutamente todo el cosmos y nuestra vida está depositado sobre las manos de Dios. Y que aún si Dios quitara su mano, si Cristo quitara su mano de nosotros, absolutamente todos nosotros dejaríamos de existir. Es esta idea de que literalmente todas las partículas del universo existen, se sostienen, interactúan las unas con las otras solamente por el poder activo en este momento de Dios. ¿No es increíble eso? ¿No es maravilloso pensar que tenemos un Dios que está ahí sosteniendo toda la creación, uniendo todo? Y que si Él realmente, de verdad, en algún momento soltara su mano de nosotros, ¡puf!, así como la creación todo comenzó a existir de un momento al otro, así también ahora todo dejaría de existir. Si quieren, para que no se me mueran, alguno puede levantarse y prender el aire, o alguno puede abrir la ventana con tranquilidad, que veo varios acalorados. Disculpe que cuando arrancamos no había salido el sol y no hacía tanto calor. Entonces, ¿no es tremendo esta idea de que en este momento tenemos un Dios que es cercano y que está con nosotros? Es por esto que Jesús entró en la historia de la humanidad, para identificarse con nosotros y tomar nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, Él se identificó con cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos un Dios que es lejano. Y yo mirá que te entiendo que hay momentos, que hay circunstancias, que hay situaciones, las cuales a veces lo más natural en personas rotas como nosotros es sentir que Dios está lejano. Es sentir que a veces oramos y que nuestras oraciones no pasan del techo. Yo entiendo que es natural sentir la realidad de que, o sentir que decir, bueno, ¿por qué es esto como dijo Job? Si todo esto ha pasado y Dios está ahí, ¿dónde está Dios? Pero este Dios que es tan íntimo, cercano, amoroso, primero que nada nos ha demostrado su profundo amor de la mayor manera. Al no solamente enviarnos mensajeros, no solamente hablarnos, darnos revelaciones, no solamente querer contestar nuestras preguntas desde lejos. No nos envió una carta con la explicación teológica y técnica de por qué las cosas son como son, sino que Él vino a nosotros. Él vino a meterse en medio del barro, en medio de la muerte, en medio de la destrucción, en medio del pecado, en medio de la destrucción que nosotros causamos con nuestra vida y con nuestro pecado. Demostrando así que Él nos ama profundamente. Y que ahora todo también se mantiene por Él. Y que Él está con nosotros. Entonces, también tenemos una gracia común, pero es una gracia común limitada. Porque como ya les dije, el hecho de que todo ahora no solamente viene de Él, sino que es por Él, todas las personas, aún el que rechaza a Dios, sigue respirando cada segundo, porque Dios se lo permite y porque Dios está presente. Pero, ¿por qué es limitada? Porque en el cristiano, en aquel que le rinde su vida a Dios, esto puede cobrar un nuevo nivel completamente diferente. Porque cada uno de nosotros seguimos en un círculo vicioso, en una espiral de chocarnos con nuestro pecado, de intentar hacer las cosas en nuestras fuerzas y no poder. Pero hacer las cosas en nuestras fuerzas nos limita, nos deja trancados, porque todos nosotros podemos volvernos a levantar hasta cierto punto y nos vamos a chocar con la pared. Es la pared del hecho de que nosotros somos débiles. Es la pared del hecho de que todavía vivimos en cuerpos de muerte, como dice Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que quiero dejar de hacer lo sigo haciendo. Pablo anhelaba la venida de Cristo para ahora tener una vida eterna, no solamente en espíritu, pero en un cuerpo nuevo, en una nueva creación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que el Hijo de Dios ahora puede acceder también a la gracia del poder del Espíritu Santo
para vivir en el poder de una vida nueva. Y sí, de una forma imperfecta hasta que Cristo venga. Pero la palabra de Dios es clara. Aquellos que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente muertos. Y el que está muerto no se puede cambiar a sí mismo. Esto nos podrán motivar, nos podrán dar buenos tips, buenos consejos de cómo hacer cosas, de cómo tener nuevas rutinas, pero no nos pueden cambiar el corazón. La palabra de Dios nos dice que lo que nosotros necesitamos es un nuevo corazón, es un nacer de nuevo. Y esto es un concepto tan loco que creo que lo dije la semana pasada, pero a Nicodemo, un gran maestro de la ley religiosa en Israel, lo dejó completamente confundido y le dijo a Jesús, ¿lo qué? No entendía. ¿Cómo es que hay que nacer de nuevo? Y el hecho de que Dios trabaja que ahora todas las cosas son por Él, son a través de Él, son por medio del poder de Dios, para aquellos que lo reconocen, por aquellos que piden ayuda. Hermanos, a veces nosotros hacemos énfasis en dos partes de nuestra misión, que somos una comunidad de refugio y de transformación. Y ahí nos quedó la frase más, la dejamos por ahí en el cartel de afuera para que no fuera muy largo, pero sin la última parte, nada de eso es posible. Solamente la iglesia puede ser una comunidad de refugio y de transformación para aquellos que reconocen que necesitan a Jesús. Para aquel que no reconoce que necesita a Jesús, lo mismo que encuentra en una iglesia, quizá lo pueda encontrar en un club. En un club de amigos, en un club de deportes, en un club social. Lo mismo. Pero en el momento que vos reconoces que necesitas a Jesús y le rendís tu vida a Él y decís, yo no puedo, es inútil que yo siga intentando cambiarme mis propias fuerzas, ese es el momento en el cual una nueva vida puede comenzar. Y es a partir de ahí que podemos ahora poder comenzar como hijo de Dios a hacer todo por Él, a través de Él, en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en la nueva vida que Él nos da. Y por eso es que podés decidir vivir para la gloria de Dios. Porque si vos querés vivir para la gloria de Dios en tus fuerzas, por definición no vas a estar viviendo para la gloria de Dios. Y también por definición te vas a chocar tanto contra la pared que vas a abandonar y no vas a poder. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Hijo de Dios es morir a uno mismo. Es decir, mi vieja vida ya no cuenta. Mi vieja vida quedó atrás. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces entender esto nos lleva a dos cosas. Si vos entendés que ahora como hijo de Dios, como hija de Dios, ya no podés hacer las cosas en tus fuerzas. Tenés que hacer las cosas por medio del poder del Espíritu Santo en vos. Si es que sos un hijo y una hija de Dios, si no, el primer paso es rendirle tu vida a Cristo. Entonces, entenderlo, creerlo, te va a llevar a un montón de cosas, pero por lo menos a dos que quiero resaltar ahora. Entender que ahora todo se hace por Él y no por vos. Te va a llevar a descansar. Hermanos, es re triste. Que hay un montón de... Yo entiendo que la gente que no conoce a Dios está cansada, no físicamente, está cansada de la vida. Pero a mí me amarga más ver cristianos, ver hijos de Dios que están cansados y agotados de la vida porque aún llevando el nombre de Cristo, aún así siguen intentando vivir en sus fuerzas. Y es un poco de lo cual en diferentes maneras queremos pasar quizás por lo menos 2 o 3 domingos más. ¿Qué significa algo que hemos hecho por lo menos con alguno de los refugios? ¿Cómo se sigue viendo nuestra vida el vivir una vida centrada en el Evangelio y el ser una iglesia centrada en el Evangelio? Porque lamentablemente lo más común, o como muchos hemos mal aprendido el Evangelio, es esto, que el Evangelio es la puerta de entrada a la vida cristiana. Son las frasecitas que me tengo que saber para pedirle perdón a Dios y ahora sí, ahora ser un religioso, ahora sí ser una buena persona. Y me duele tanto ver cristianos que... ¿Y saben qué lo que pasa? La mayoría de las veces que me encuentro y que me doy cuenta que hay cristianos que están viviendo en sus propias fuerzas,
a veces te encontrás con alguno que por afuera pareciera que le va bastante bien y simplemente lo ves un poquito orgulloso. Pero la mayoría de las veces lo que me encuentro son con cristianos frustrados, con cristianos que incluso se ven tentados a abandonar, a tirar la toalla, porque están cansados de intentar vivir la vida cristiana en sus fuerzas. Y nunca se trató, ni se podrá tratar de esto. Cristianos que cuando pecan, sientan que tienen que pasar por lo menos 48 horas antes de pedirle perdón a Dios, porque es como que tengo que llenar una cuota de qué tanta culpa, qué tan mal me siento, para que Dios me escuche. Y a veces tenemos que faltar un par de semanas a la iglesia ahí como para autocastigarme. Y ahí eso es una clara razón de que no entendimos nada, de que no hemos entendido nada del Evangelio. ¿Se acuerdan cuál fue la reacción? ¿Cómo vivió el padre de la parábola del hijo pródigo? El tiempo en el que su hijo estaba lejos y sumergido en el pecado. Estaba ahí sentado en su oficina, cruzado de brazos, habiendo armado una lista de cosas que el hijo tenía que hacer para siquiera recibirlo en su oficina y hablar. El padre estaba fuera de la casa, mirando al horizonte, esperando a ver en qué momento mi hijo va a querer venir. Y hay una parte que es increíble ahí, si vuelven a leer en Lucas 15, cuando el hijo finalmente toca fondo, él se arma un discurso en su cabeza. Él se imagina, él se prepara mentalmente de cómo se va a presentar frente al padre. Y lo terrible que él todavía, aunque tocó fondo y aunque se arrepintió, no había entendido el Evangelio. Porque él dice, los jornaleros, los trabajadores de la casa de mi padre viven mejor que yo. Voy a ir y le voy a pedir a mi padre que me deje ser un jornalero más. Que me permita, aunque sea vivir ahí como lo peor de lo peor, y trabajar e intentar repagarle. Y cuando va el padre y el padre lo ve, es el padre el que sale corriendo y el que se tira a sus brazos. Y el padre le permite decirlo, el hijo empieza a repetir su discurso, pero el padre le deja decir lo correcto y lo corta en el momento justo. Le deja decir que ha pecado y que se arrepiente. Pero antes de que él elabore su plan de cómo iba a intentar repagar o cómo él ahora ya no iba a ser un hijo, iba a ser un empleado, el padre le tapa la boca y llama a los empleados y le dice, venga, vamos a hacer un banquete, vamos a celebrar. Y muchos de nosotros tristemente pensamos que esa es la actitud de Dios hacia nosotros la primera vez que venimos a Él. Cuando no le conocíamos, cuando nunca habíamos pisado una iglesia, cuando vivíamos de otra manera. Pero bueno, pero ahora que llevo 3, 4, 5, 10 años, 20 años en el Evangelio, no, como que ahora Dios ya debe estar medio frustrado conmigo. ¿Vos te pensás que cuando Jesús murió en la cruz, si Él te conocía, no conocía también las formas en las que vos ibas a pecar y en las que te ibas a rebelar durante el resto de tu vida, aún después de haber venido a Cristo? Entonces te aseguro que no hay nada que pueda sorprender a Dios. No hay nada que pueda detener su amor y su pasión por recibirte y por decirte, yo ahora quiero vivir a través tuyo. Y lo mencionamos el domingo pasado, Gálatas 2:20. Yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque arranca diciendo, con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por mis pecados. Entonces nos lleva a descansar, a entender que en mi vida ya no se trata de cómo yo pueda vivir por mi fuerza y cómo yo vaya ahora a agradar a Dios en mis fuerzas, sino se trata de cómo Él vive en nosotros y a través de nosotros. Y por lo tanto también nos lleva a confiar, porque sabemos que no estamos solos
y que le importamos, que tenemos un Dios cercano, no un Dios que nos salvó y que nos espera allá en el cielo, sino es un Dios que cuando nos salvó vino a vivir en nosotros y Él desea que seamos llenos del Espíritu para vivir a través de nosotros. Eso es el Evangelio. El hecho de que Él te ve, que Él te ama, que Él quiere obrar en tu vida, que Él te quiere llenar y Él quiere que vos te entregues completamente a Él. Y por último, todo es de Él, por Él y ahora sí, para Él. El para Él, entonces decidí vivir para la gloria de Dios porque nada tiene sentido sin Él. El para Él nos habla de propósito. El para Él nos habla de significado. El para Él nos habla del objetivo, de la razón, hacia lo que miramos, lo que nos sostiene. Entonces viví para la gloria de Dios. Viví para la gloria de Dios. Porque nada tiene sentido sin Él. ¿Has luchado con falta de propósito en tu vida? ¿Has luchado con sentirte decepcionado de la vida? Con sentirte que estás en una calecita en la cual tu vida se ha vuelto el trabajo, de lunes a viernes, llegar, intentar dormir, pagar las cuentas, llegar a fin de mes y decís, ¿y para esto? Y la vida cristiana se ha transformado nada más que en vamos a ver si llegamos el domingo para recargar un poquito las pilas. Hermanos, qué triste sería que eso sea la celebración en comunidad para nosotros. Yo sé que Dios lo usa para eso, yo sé que Dios recarga nuestras pilas cuando estamos juntos. Es parte del objetivo de por qué nos congregamos. Pero hermanos, Dios nos ha llamado a tanto más. Dios nos ha llamado a que vos realmente puedas glorificarle y vivir para su gloria las 24 horas del día y los 365 días del año. Que vos puedas redimir. Redimir es esto. Así como nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados del pecado para pasar al dominio y a la pertenencia de Dios. Vos puedas redimir cada instancia de tu vida, tu trabajo, tu momento de familia, tus momentos de soledad, tus momentos incluso de sufrimiento, redimirlos, comprarlos de algo que Satanás lo quiere usar para la muerte, para la destrucción, para el desánimo, para la depresión, y decir, Dios quiere tomar esta situación y la quiere usar para su gloria en mi vida. ¿Cómo hacemos eso? Lo haces en decir, esta vida no se trata de mí, este sufrimiento no se trata de mí, mi matrimonio no se trata de mí, mi trabajo no se trata de mí, mi tiempo con falta de trabajo no se trata de mí, aún mis conflictos personales y con la gente con la que estoy peleado no se trata de mí. Todo se trata de Él y es para Él. Entonces, ¿cómo es que el Evangelio, cómo es que la verdad de que un Dios amoroso, quien se ha entregado a sí mismo por cada uno de los pecadores, puede cambiar la forma en la que yo trabajo? Porque ahora todo lo que hago, sea que comamos o que bebamos o que trabajemos, todo lo hacemos para reflejar la hermosura de Dios. Nuestra fidelidad en el trabajo, el hecho de que trabajamos honradamente, el hecho de que no mentimos, el hecho de que buscamos ser un buen trabajador, una buena trabajadora, no para que nos reconozcan y para que nos aumenten el sueldo, sino porque somos hijos de Dios y Dios está trabajando a través de nosotros. Cuando reponemos góndolas, cuando cargamos cajas, cuando cortamos pelo, cuando hacemos lo que sea, son las manos de Cristo sirviendo a pecadores. Y en nuestros pensamientos podemos estar glorificando a Dios y clamando a Dios que Él nos dé oportunidades de compartir explícitamente su amor y su evangelio a otros. Cuando estamos peleados con alguien, nos preguntamos, esto no se trata de que alguien me pida perdón o que alguien haga lo suficiente como para que yo sienta que esta persona ahora es digna de mi perdón. Esto no se trata de que yo pueda vivir, de que yo pueda recibir lo que yo siento que yo merezco de otros para tener buenas relaciones. Se trata de imitar a Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios, sino que Él se humilló hasta lo sumo y tomó forma de un esclavo y dejó que lo traicionaran y que lo insultaran y que lo mataran brutalmente para que por medio de ese sacrificio muchos conocieran a Dios. ¿Y cómo vas vos a reflejar eso en medio de las relaciones de la gente que te ha traicionado, que te ha tratado mal, de la gente que tanto te debe,
de la gente que te ha lastimado. Vos podés vivir para la gloria de Dios, ahora imitando a Cristo, viendo su gloria, dejando de enfocarte en vos y cómo todo te duele y pidiendo que Dios te sane para que vos ahora puedas reflejarlo a Él y puedas ofrecer el mismo perdón con el que vos has sido perdonado o perdonada. Si es que has sido perdonada. Si no, el primer paso es recibir su amor y su perdón. Entonces, si vivimos para un propósito diferente que para el que fuimos creados, solo vamos a seguir rotos y desilusionados. Yo puedo tomar una herramienta que no fue creada para una cosa y la puedo usar para algo equivocado. Yo puedo tomar, un martillo y puedo intentar, por un rato, atornillar un tornillo en la pared. Un rato lo puedo intentar. Pero no solamente no me va a salir, me voy a sentir frustrado y voy a romper el tornillo. Y a veces voy a romper el martillo también, según qué tan duro le esté dando. Entonces la razón por la que vos te seguís sintiendo vacío, te seguís sintiendo mal, es porque vos seguís queriendo hacer con tu vida lo que vos querés. En vez de vivir para Cristo, para la alabanza de su gloria y cumplir con el propósito con el que fuiste creado. Por eso Pablo termina estallando después que dice de Él, por Él y para Él. Fueron todas las cosas, son todas las cosas. Es que Él explota en alabanza y dice a Él sea la gloria. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces la única forma de sentirnos plenos, independientemente de las cosas que suceden en nuestra vida, es darle nuestra vida a Cristo, es vivir para Él, para su gloria, para conocerlo a Él, para ser conocidos por Él y para darlo a conocer a otros. Él tomó el mayor de los pecados de la historia de la humanidad, la crucifixión del único Hijo y perfecto Hijo de Dios, y lo usó para el mayor bien de toda la historia, tu salvación. Si Él puede hacer eso, te puedo asegurar que Él puede tomar la situación más terrible de tu vida, más triste, más agobiante, y lo puede usar para su gloria. Pero eso no lo va a hacer si vos querés seguir viviendo para tu propia gloria y para tus propios propósitos. ¿Cómo no va a tomar Él tu miseria, tu sinsentido, dolor, vergüenza, depresión, pecado y transformarlo en una hermosa ofrenda de alabanza a Él? La forma en la que vivimos para su gloria, reconociendo que todo viene de Él, que todo es por Él y todo es para Él, es cuando ahora nosotros volcamos nuestra vida como una ofrenda de alabanza a Él. Y por eso el siguiente versículo es el famoso Romanos 12:1, que dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias, por lo tanto, entonces, por todo lo que les vengo diciendo, esta es la conclusión, esta es lo que vos ahora tenés que hacer. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando Pablo habla de un sacrificio, no es vos para querer sacrificarte, ofrecerte de una forma en la que eso te llene. Es solamente para que ahora puedas vivir para la gloria de Dios. ¿Querés vivir de esa manera? ¿Hay cosas en tu vida que te llevan a reconocer que no has estado viviendo así? Hay cosas que tenés que soltar, hay cosas de las que tenés que morir, hay cosas de las cuales tenés que dejar de hacerlas en tus fuerzas y dejar que sea el Espíritu de Dios desbordando de tu vida quien pueda orar. Oremos.